Hay guerras que no se anuncian. No tienen tanques, no tienen sirenas. No tienen frentes visibles. Y sin embargo, deciden el destino de las naciones. La mayoría de los países cree que la guerra empieza cuando hay disparos. Esa es la primera ilusión. La guerra moderna empieza mucho antes, cuando se decide el ritmo, cuando se controla el tiempo, cuando se desgasta al adversario sin que lo note. Sun Tzu lo explicó hace más de 2000 años con una claridad brutal. La mejor victoria es la que se logra sin combatir. No porque no haya conflicto, sino porque el conflicto ya fue resuelto en la mente, en la organización y en la iniciativa. En el siglo XXI, el poder no avanza con choque frontal. Avanza con confusión, con normalización del caos, con cansancio social y con instituciones que reaccionan tarde. Cuando una sociedad se acostumbra al ruido, deja de escuchar lo importante. Cuando las élites discuten entre sí, alguien más organiza en silencio. La guerra invisible no busca imponerse, busca que nadie la frene. Opera en el tiempo largo, en la psicología colectiva, en la fragmentación del adversario. Por eso, las grandes transformaciones políticas no se anuncian como rupturas. Se presentan como rutinas. Se vuelve normal lo que antes era excepcional. Se vuelve aceptable lo que antes era impensable. Y en ese proceso el poder cambia de manos sin espectáculo. Sun Tzu advertía que cuando el adversario está dividido, agotado y reaccionando tarde, la batalla ya está ganada antes de comenzar. No se trata de fuerza bruta, sino de tiempo, de anticipación y de cálculo. Quien impone el ritmo obliga al otro a responder. Y quien responde pelea en terreno ajeno. El punto crítico llega cuando un país pierde la iniciativa histórica.
cuando pierde una elección o un debate. Sino cuando deja de conducir los acontecimientos y empieza solo a reaccionar a ellos. La pérdida de la iniciativa es silenciosa, pero devastadora. Significa que las decisiones se toman después de los hechos, que las instituciones llegan tarde, que la política se vuelve defensiva. En ese estado, todo es urgencia y nada es dirección. Las naciones no caen de un día para otro. Caen cuando renuncian a anticiparse. Caen cuando esperan que otros muevan primero. Caen cuando confunden prudencia con pasividad. Hoy vemos cómo opera esta lógica en el mundo. Conflictos que no estallan pero avanzan. Alianzas que no se anuncian pero se consolidan. Proyectos que no se exhiben pero se ejecutan. El poder trabaja en silencio mientras el ruido ocupa la superficie. El poder no espera y cuando la superficie se llena de polémica, la profundidad queda libre para la maniobra. En este escenario, el tiempo se convierte en arma. Quien gana tiempo, gana poder. Quien pierde tiempo, pierde margen. Por eso los relojes importan más que los discursos. Por eso los calendarios pesan más que las consignas. Porque el poder no espera que el país esté listo. Actúa cuando el país está distraído, cansado o dividido. En Colombia, el riesgo mayor no es el conflicto visible, sino la reacción tardía. Un país que responde, pero no conduce. Instituciones que gestionan crisis, pero no anticipan escenarios. Oposiciones fragmentadas que compiten entre sí, mientras el tablero se ordena al otro lado. Una sociedad exhausta que se acostumbra a reaccionar, pero no a decidir. Ese es el terreno ideal para la guerra invisible. No hace falta imponer. Basta con avanzar sin resistencia real. La historia muestra que cuando una nación entiende lo que pasó, la iniciativa ya cambió de manos. Y recuperar la iniciativa es siempre más costoso que perderla. Porque implica reconstruir confianza, ordenar fuerzas, restablecer autoridad y volver a imponer un ritmo propio.
La pregunta decisiva no es quién grita más, ni quién domina la conversación del día, sino quién conduce el tiempo histórico. ¿Quién decide cuándo, cómo y en qué términos se mueve el poder? Sun Tzu no hablaría de ideologías, hablaría de posiciones, de ventaja, de preparación. Diría que la guerra ya empezó cuando el país cree que no hay guerra. Diría que la victoria se consolida cuando el adversario se acostumbra solamente a reaccionar. Y advertiría sin rodeos que la historia no avisa. El poder no espera. Y cuando una nación despierta tarde, descubre que la decisión ya fue tomada por otros. La guerra invisible no se ve, pero se siente cuando es demasiado tarde. La pregunta es si aún hay margen para recuperar la iniciativa, porque el tiempo una vez perdido no se negocia. La guerra invisible ya empezó, la historia sigue avanzando siempre. Colombia está en situación de crisis. El orden detrás del caos.